Imagine un barco rebosante de la fortuna de un pirata, un navío que transportaba oro, plata y gemas tan deslumbrantes que podían cegar a cualquiera que las contemplara. Este barco legendario era conocido como la Galera Guida, y una fatídica noche, el destino se lo cobró hundiéndolo para siempre en las profundidades del océano. Durante siglos, la ubicación de este tesoro siguió siendo un completo misterio. Pero ahora el juego ha cambiado. La tecnología moderna, los escáneres de penetración profunda y la inquebrantable determinación de Rick Lagina han reavivado este antiguo enigma. Imagínese a Rick, el hombre cuyos descubrimientos en Oak Island conmocionaron al mundo, aventurándose ahora en las aguas de Cape Cod, y allí descubrió algo que dejó a todo el equipo sin aliento. Las cámaras estaban grabando en directo. Todos los ojos de la sala estaban pegados a la pantalla. Entonces, sin previo aviso, la señal se cortó. Cuando volvió unos minutos más tarde, las expresiones de Rick y su equipo se habían transformado por completo. La sorpresa brillaba en sus ojos, mientras el silencio se apoderaba de sus labios. ¿Qué podrían haber visto? Se reveló por fin el tesoro de siglos de antigüedad. ¿O se trataba de un secreto que el mundo aún no estaba preparado para presenciar? Internet estalló inmediatamente en especulaciones. Algunos afirmaban que era el tesoro perdido de los caballeros templarios. Otros susurraban que se trataba de un artefacto capaz de reescribir la historia. Sin embargo, la verdadera respuesta se encuentra en esta misma historia. Quédese con nosotros porque lo que está a punto de revelarse le asombrará. Y si no quiere perderse el próximo capítulo de este increíble viaje que abarca desde Oak Island hasta Cape Cod, suscríbase ahora y pulse el icono de la campana porque el verdadero secreto no ha hecho más que empezar. Remóntese a principios del siglo XVIII. Un nombre resonaba por todos los mares: el pirata Sam Bellamy, a menudo conocido como el príncipe de los piratas. Su mayor fortaleza era su barco, el Guida Galley. No se trataba de un navío cualquiera. Era uno de los barcos negreros más grandes de su época, del que Bellamy acabó apoderándose para convertirlo en su buque insignia. Pero Bellamy no era un ladrón corriente. Era astuto, carismático y persuasivo, y atrajo a cientos de fieles seguidores. Bajo su mando, la Galera Guida se convirtió en un nombre temido en todos los mares. Tripulaciones enteras se rendían ante la mera mención de su nombre, evitando la batalla por completo. Después de cada incursión, la Galera Guida se cargaba con un botín extraordinario: oro, plata, joyas, gemas preciosas, cañones, armas de fuego e innumerables bienes valiosos. Con el tiempo, el barco se convirtió en un tesoro flotante, una leyenda por derecho propio. Sin embargo, el destino no permitiría que Bellamy y su barco dominaran los mares para siempre. En 1717, una monstruosa tormenta se desató cerca de Cape Cod. Las olas eran tan feroces que incluso las embarcaciones más robustas temblaban ante su poder. La Galera Guida quedó atrapada en esta tempestad. Según la historia, el barco se partió y se hundió en el abismo, cobrándose las vidas de Bellamy y sus 140 compañeros de tripulación. Así nació un misterio que duró siglos. El tesoro del barco, oro, plata e innumerables piedras preciosas, estaba enterrado en algún lugar de las profundidades del océano. Durante 3 siglos, cazadores de tesoros, historiadores y exploradores buscaron la Galera Guida con la esperanza de que su descubrimiento no solo desvelara el tesoro, sino que también revelara verdades monumentales de la historia. Incluso hoy en día, la mención de la Galera Guida despierta fascinación, entrelazando leyendas de piratas, tesoros perdidos y secretos ocultos al mundo. Ahora, mientras Rick Lagina se adentra en las aguas de Cape Cod, el suspense crece aún más. ¿Podría el tesoro de la Galera Guida emerger finalmente de las profundidades del océano, o permanecerán ocultos sus secretos para siempre? Cuando se menciona Oak Island a los entusiastas de los tesoros de todo el mundo, solo les viene inmediatamente a la mente una cara: Rick Lagina. Durante años, él y su hermano Marty se han dedicado a desentrañar los misterios de Oak Island. Han gastado millones de dólares, empleado innumerables máquinas y dedicado la mayor parte de sus vidas a la búsqueda. Cada temporada, cada excavación, cada sondeo era un testimonio de la inquebrantable determinación y pasión de Rick.
Hoy Rick es más que un buscador de tesoros, es un símbolo de persistencia. No importa cuántos túneles se derrumben, cuántas cuevas se inunden o cuántas restricciones gubernamentales surjan, Rick se levanta para afrontar cada reto con renovada determinación. Entonces, ¿por qué dirigirse a Cape Cod mientras el misterio de Oak Island sigue sin resolverse? Durante las excavaciones en Oak Island, se descubrieron numerosos símbolos y pistas que apuntan hacia los caballeros templarios y las antiguas rutas piratas. Muchos historiadores creen que el tesoro no se limitaba solo a Oak Island. Los piratas y las sociedades secretas solían repartir sus riquezas por varios lugares. La pista más convincente apuntaba directamente a Cape Cod. La historia demuestra que barcos como el Whydah Galley viajaban por la ruta del Atlántico Norte, conectando Oak Island con Cape Cod. Rick sospechaba que existía un profundo vínculo entre los descubrimientos de Oak Island y el tesoro de la Whydah Galley. Esto lo motivó a sumergirse en las aguas de Cape Cod. Rick creía que si los misterios de Oak Island estaban realmente relacionados con los caballeros templarios o los piratas descubrir el tesoro oculto de Cape Cod, podría completar la historia. Si tenía éxito esta misión, no sería una mera búsqueda del tesoro, sino que podría reescribir la propia historia. Para lograrlo, Rick desplegó en Cape Cod una tecnología más avanzada que la que se había utilizado nunca en Oak Island. Primero se utilizó la tecnología del sonar que empleaba ondas sonoras para cartografiar el fondo marino. Los escáneres revelaron extrañas formas bajo las olas, estructuras alargadas, formaciones redondeadas en forma de cámara y grandes piezas de metal. Los escáneres de penetración en el suelo y los magnetómetros confirmaron la presencia de metales pesados enterrados bajo el lecho marino. El equipo especuló con la posibilidad de que se tratara de restos de la galera Whydah, pero el descubrimiento más impresionante fue el de los drones submarinos. Estas pequeñas cámaras robóticas descendieron a las profundidades del océano y transmitieron imágenes que dejaron a todo el mundo con la boca abierta. La cámara del dron mostraba claramente una parte de un barco de madera y metal. Estaba completamente roto, pero seguía teniendo el aspecto de un barco pirata. Cerca del barco se encontró una extraña pieza de metal en la que estaban grabados símbolos desconocidos, y esta pieza fue el principio del suspense. El equipo se sorprendió porque los restos del barco son comprensibles hasta cierto punto. Pero como llegó hasta allí esta pieza de metal con símbolos, era un artefacto del pirata Bellamy, o el símbolo secreto de una sociedad secreta como Oak Island. El mismo Rick se quedó en silencio por unos momentos después de ver esta escena. En sus ojos había el mismo brillo que cuando se encontró el artefacto en forma de cruz. Por primera vez en Oak Island, como si una vez más hubiera encontrado una nueva pieza de un gran rompecabezas de la historia. El resto del equipo también se sorprendió. Algunos decían que era una parte del barco. Algunos suponían que podría ser la tapa de un cofre del tesoro. Y algunos incluso dijeron que esto podría ser la puerta a una cámara secreta. Ahora el verdadero suspenso comenzaba desde aquí. Porque si esto era realmente una parte de la galera Whydah, entonces el tesoro estaría cerca. Pero si estos símbolos estuvieran relacionados con algún otro secreto, entonces la historia podría ir más allá de Oak Island y convertirse en un misterio mundial. El misterio de la transmisión en vivo siendo cortada. Piénsalo. Todo iba en directo. Rick Lagina y su equipo estaban en las profundidades de Cape Cod. Drones submarinos estaban mostrando cada momento en cámara. Millones de personas miraban la pantalla para ver qué iba a salir de esta misión. Todo iba sobre ruedas. El dron se movía lentamente sobre la parte rota de la nave. Y de repente pantalla negra. Sí, de repente. La transmisión en directo se cortó. Sin sonido. No hay imagen, solo una pantalla negra. Al principio la gente pensó que se trataba de un fallo técnico, pero a medida que pasaban los minutos aumentaba el suspense. Había jaleo en el chat y en las redes sociales. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha dejado de funcionar la cámara? ¿Ha visto el equipo algo que no se puede mostrar? La gente esperó impaciente durante unos 5 minutos, y entonces volvió la señal. Pero la escena que se vio esta vez profundizó aún más el misterio. Rick y todo su equipo estaban de pie en el barco sobre el agua. Las caras de todos estaban cambiadas. Nadie hablaba. Solo silencio. Los ojos de Rick
Tenían un ligero brillo, pero también era visible el miedo. Como si hubiera visto algo debajo que pudiera sorprender a todos. El público estaba sorprendido. Si solo había restos del barco, ¿por qué el equipo estaba tan callado? Y si se había encontrado algo grande, ¿por qué se había ocultado al mundo? Este fue el momento que hizo aún más misterioso este descubrimiento. Primeras pistas y artefactos. La transmisión en directo comenzó de nuevo, y esta vez la cámara del dron captaba cosas extrañas. Lo primero que se vio fue un trozo de metal. Pero esta no era una pieza ordinaria, tenía extrañas marcas grabadas. Parecía como si alguien hubiera hecho símbolos y dibujos en ella. Algunas marcas parecían cruces, otras tenían forma circular, y otras estaban conectadas por líneas como un mapa. El equipo se dio cuenta enseguida de que estos símbolos no se parecían a ninguna marca pirata corriente. De hecho, muchos de estos diseños coincidían con los símbolos encontrados en Oak Island. Al ver esto, la cara de Rick se puso aún más seria. Sabía que si los símbolos coincidían, entonces el vínculo entre Cape Cod y Oak Island existía realmente. Entonces el dron se movió un poco más y mostró otra extraña pieza enterrada en la arena cerca del barco. Parecía una parte de un cofre como una tapa o un borde. Y lo más especial era que también tenía grabados en relieve, uno de los cuales parecía exactamente un mapa como si alguien hubiera grabado en él la ubicación del tesoro. A todos se les cortó la respiración. Rick dijo que esto no es solo metal, es un mensaje. El público también se agachó y empezó a mirar la pantalla del televisor. Todo el mundo intentaba comprender aquel diseño en forma de mapa. Pero el suspense no terminó aquí. En cuanto el dron se asomó un poco más, algo más emergió de la oscuridad. Un vistazo a una cámara sellada. Aquel lugar parecía completamente diferente del resto. Había algo parecido a una estructura redonda sellada entre las piedras y los trozos de madera. En cuanto la luz del dron cayó sobre ella, quedó claro que era como una puerta o una cámara acorazada. Había una gruesa capa sobre ella, pero observando la forma, parecía como si hubiera algo oculto tras ella. Hubo una conmoción entre el equipo. ¿Es este el mismo lugar donde se guardaba el verdadero tesoro? ¿O se trata de una habitación secreta cerrada a propósito? Rick se quedó mirando la pantalla en silencio. El suspenso y la curiosidad eran claramente visibles en sus ojos. Solo se lo dijo a su equipo: si se abre todo cambiará. Teorías de los fans y reacción en las redes sociales. Nada más conocerse la noticia de este descubrimiento de Cape Cod, Internet se agitó. Se abrieron largos hilos en Reddit. Algunos decían que Rick Lagina había encontrado por fin el verdadero tesoro pirata, mientras que otros afirmaban que todo este descubrimiento forma parte de una gran conspiración. Hashtags como Cape Cod Treasure y Rick Lagina Exploration empezaron a ser tendencia en Twitter. En YouTube se respiraba un ambiente diferente. Los expertos de los canales de caza del tesoro debatían sobre el significado de los símbolos mostrados por el dron. Algunos decían que eran marcas de piratas, es decir, señales secretas hechas por Bellamy y su tripulación. Pero muchos aficionados creían que esos símbolos eran algo mucho más que piratas corrientes. Un post viral en Reddit escribía claramente: este es un enlace directo a Oak Island y al tesoro templario. Algunas personas incluso escribían que el gobierno había cerrado deliberadamente la transmisión en directo. Decían que debajo se había encontrado algo que podría ser peligroso revelar al mundo. La teoría del cover-up real se extendió ampliamente. La gente decía: si solo eran los restos de un barco, entonces ¿por qué el equipo estaría tan silencioso? Y si los símbolos están realmente relacionados con templarios o cualquier orden secreta, entonces obviamente tendrá que ser ocultado. Por otro lado, un gran número de fans estaban muy emocionados. Sentían que el rompecabezas del misterio de Oak Island estaba a punto de completarse. Alguien tuiteó: Oak Island era solo el principio. Cape Cod es el final. Es decir, el suspense en las redes sociales había aumentado tanto que todo el mundo se sumaba a la historia a su manera. Algunos hablaban de tesoros, otros de artefactos antiguos y otros de sociedades secretas y gobiernos. ¿Cuál es la verdad? Solo el tiempo lo dirá. Pero está claro que este descubrimiento sacudió el pensamiento de la gente. Posible conexión con los caballeros templarios. Ahora vamos a la conexión que hizo este descubrimiento aún más explosivo.
En las excavaciones de Oak Island se encontraron numerosos símbolos como una piedra en forma de cruz misteriosas, marcas triangulares y antiguos signos ocultos en cuevas. Todos estos fueron a menudo vinculados a los caballeros templarios. Se trata de la misma orden secreta de la que se dice que escondió el Santo Grial, el Arca de la Alianza e innumerables artefactos religiosos. Ahora surge la pregunta de si los símbolos encontrados en Cape Cod podrían ser los de los mismos templarios. Las piezas de metal y las formas parecidas a mapas que mostraba el dron eran muy similares a los símbolos encontrados en Oak Island. Si esto es cierto, entonces, ¿por qué The Galley no era un barco pirata ordinario? Muchos historiadores creen que los piratas no eran solo saqueadores. Algunos de ellos estaban asociados con sociedades secretas. Se cree que Sam Bellamy y muchos líderes piratas como él no solo llevaban oro y plata, sino también cargamentos especiales. Es decir, artefactos relacionados con alguna otra civilización u orden religiosa. Aquí es donde esta teoría cobra fuerza. ¿Era el Whydah Galley solo un barco pirata? ¿O se trataba de un barco de transporte secreto en el que se transportaban los artefactos de los caballeros templarios? Ahora piense que tanto Oak Island como Cape Cod se encuentran en la ruta del Atlántico. Si el tesoro o los artefactos tenían que mantenerse ocultos y seguros, entonces, ¿por qué los templarios y sus compañeros piratas no utilizarían estos lugares? La cruz encontrada en Oak Island y los símbolos encontrados en Cape Cod, ambos juntos cuentan la misma historia de que este tesoro no se limita solo a oro y plata. Rick Lagina probablemente cree lo mismo. El brillo de sus ojos fue distinto cuando vio los símbolos, como si supiera que esas eran las piezas del rompecabezas que lleva años persiguiendo en Oak Island. Si esta teoría resulta ser cierta, el descubrimiento de Cape Cod no será solo la historia de un barco pirata perdido, sino que demostrará que el tesoro de los caballeros templarios está realmente disperso en las profundidades del Atlántico. Ahora la pregunta es, ¿están Rick y su equipo realmente a punto de encontrar el tesoro de los caballeros templarios? ¿Hay solo oro y plata enterrados en el interior del Whydah Galley, o artefactos que pueden cambiar toda la historia de la humanidad? Y la pregunta más importante, ¿se dirá esta verdad al mundo o el gobierno y las organizaciones secretas la suprimirán una vez más? Interés del gobierno y de los historiadores. Tan pronto como se difundió la noticia de este descubrimiento del Cabo Cod, mucha gente se quedó en silencio. En primer lugar, los arqueólogos estadounidenses. Normalmente, cada vez que se encuentra un pecio o un artefacto antiguo, los arqueólogos hacen declaraciones abiertamente. Se celebran conferencias de prensa, se sacan los trabajos de investigación. Pero esta vez solo silencio. Ninguna gran declaración, ninguna información confirmada. Este silencio plantea la pregunta más importante. ¿Saben los arqueólogos de antemano que Rick Lagina y su equipo han descubierto allí algo que no está bien hacer público? ¿O tienen las manos atadas bajo la presión del gobierno? La gente en las redes sociales está diciendo claramente que todo esto es un encubrimiento del gobierno. En realidad, la ley de Estados Unidos establece claramente que el gobierno suele reclamar sobre los naufragios y artefactos encontrados en el mar. Es decir, aunque se encuentre un tesoro, el equipo no puede mostrarlo abiertamente. Esta es probablemente la razón por la que la transmisión en vivo también se detuvo de repente. Mucha gente dice también que si los símbolos están realmente relacionados con los templarios o con cualquier orden secreta, hacerlos públicos puede ser peligroso. Imagínese si el mundo llega a saber que los caballeros templarios habían enterrado tesoros o artefactos religiosos tanto en Oak Island como en Cape Cod. Entonces habrá que reescribir todos los libros de historia. Y tal vez esto es lo que las grandes potencias no aprueban. El silencio de los historiadores también crea dudas. Muchos grandes expertos de los que los medios de comunicación siempre toman citas guardan silencio esta vez, como si supieran que si se descubre la verdad, se armará un alboroto. Y tal vez por eso, el gobierno está tomando poco a poco este caso bajo su control. Ya se ha empezado a hablar de prohibiciones o restricciones. Ahora la pregunta es, ¿todo esto ocurre para que solo personas seleccionadas puedan ver el tesoro y los artefactos?
se ocultará la verdad al público en general para siempre. El suspense se profundiza aquí. Declaración de Rick Climax. En medio de tanto revuelo y especulaciones, Rick Lagina dio finalmente la cara. Los periodistas le hicieron una pregunta directa. ¿Qué ha visto debajo? ¿Ha encontrado realmente el tesoro? Rick respondió en un tono tranquilo como de costumbre, pero sus palabras estremecieron a todos. Dijo: esto es solo el principio. Después de decir esto, Rick se quedó en silencio. Ninguna declaración larga, ninguna explicación, solo estas 4 palabras. Pero estas 4 palabras suscitaron miles de preguntas. La gente empezó a pensar, si esto es solo el principio, ¿qué vendrá después? ¿Está aún por alcanzar el verdadero tesoro? ¿O ha visto Rick algo que se revelará al mundo poco a poco? Había una extraña confianza en el rostro de Rick en aquel momento, como si supiera que había conseguido algo grande. Pero también comprendió que no era posible decir la verdad abiertamente en ese momento. Su silencio y esa frase aumentaron el suspense. El resto de los miembros del equipo también mantuvieron el mismo tono. Nadie dijo mucho. Pero estaba claro por sus ojos y lenguaje corporal que se había encontrado algo abajo que había conmocionado a todos. Ahora esta declaración se convirtió en el clímax. La gente empezó a discutir de la noche a la mañana. ¿Qué significa esto? Es solo el principio. ¿Va Rick a conectar los tesoros de Oak Island y Cape Cod? ¿Está el verdadero misterio a punto de revelarse ahora? ¿O es todo esto un indicio hacia algún misterio mayor? La pausa de suspense llega aquí. El silencio de Rick y esta pequeña declaración son el mayor atisbo de los tiempos que se avecinan, como si le estuviera diciendo al mundo: prepárate. La verdadera revelación está aún por llegar. Preguntas sin respuesta. Ahora la gran pregunta es, ¿qué vieron Rick Lagina y su equipo en las profundidades de Cape Cod? Los símbolos y las cámaras selladas que se ven en las cámaras. ¿Era esa la puerta real al tesoro? ¿O solo era una parte rota del barco? Piensa que si realmente se hubiera encontrado el tesoro, ¿habrían guardado Rick y el equipo tanto silencio? ¿O este silencio es una prueba de que han encontrado algo que no se puede mostrar al mundo ahora mismo? Los fans se lo preguntan una y otra vez. ¿Es este realmente el tesoro perdido del pirata Sam Bellamy? ¿O se trata de alguna antigua cámara en la que se han ocultado secretos durante siglos? En Reddit y Twitter la gente incluso está diciendo que probablemente se ocultó al público la verdadera grabación. Es decir, que lo que se nos mostró no es toda la verdad. ¿Hay cofres del tesoro abiertos debajo? ¿O hay artefactos directamente relacionados con el misterio de Oak Island? La lista de preguntas sin respuesta es cada vez más larga. ¿Se encontró realmente el tesoro o solo tenemos pistas? ¿Era el Whydah Galley un barco pirata o un barco de transporte que también contenía artefactos antiguos? ¿Están ocultando deliberadamente la verdad del gobierno y las instituciones? Estas preguntas hacen que esta búsqueda sea más emocionante. Porque hasta que no se encuentre la respuesta, el suspense irá en aumento. El equipo de Rick Lagina no es de los que se rinden tan fácilmente. La búsqueda de Oak Island ha demostrado que por difícil que sea, Rick vuelve cada vez y profundiza más. Ahora el mismo plan está en marcha para Cape Cod. La próxima inmersión del equipo será aún más peligrosa que antes. Porque ahora no solo tienen que rodear los restos del barco, sino también llegar a esa cámara sellada. Esta tarea no será fácil. El túnel enterrado bajo el agua puede derrumbarse en cualquier momento. El fuerte oleaje y la presión del agua también pueden resultar fatales. El riesgo no es solo natural, sino también humano. Si realmente hay un tesoro o artefactos allí, entonces el gobierno puede intervenir y sellar el sitio por completo. Rick y el equipo tienen muy poco tiempo. Tendrán que encontrar pruebas sólidas en la próxima expedición. De lo contrario, todo puede perderse. Esta es la razón por la que el equipo va a recurrir ahora a la ayuda de la tecnología moderna. Del mismo modo que utilizaron radares de penetración terrestre y escáneres 3D en Oak Island, ahora llegará a Cape Cod una tecnología aún más avanzada. El más conocido es el escáner de muones.
Esta tecnología puede realizar un plano completo de las estructuras submarinas utilizando rayos cósmicos. Es decir, si hay una cámara o una bóveda oculta debajo Moonscan, la mostrará claramente. Además, la cartografía 3D dará al equipo un esquema completo de dónde hay espacio vacío debajo de la nave y dónde hay peligro de derrumbe. Rick mismo lo ha dicho. Estamos justo en la superficie en este momento. La verdadera búsqueda comenzará cuando profundicemos más. Esto demuestra que esta expedición aún no ha terminado, sino que la verdadera batalla acaba de empezar. Pero la pregunta es, ¿será capaz el equipo de asumir este riesgo? ¿Se desvelará realmente el tesoro en la próxima inmersión o se añadirá otro misterio? Los aficionados esperan ahora con impaciencia, porque todos quieren saber qué esconde esa cámara sellada. Así que, hermano, ahora la mayor pregunta está ante ti. ¿Qué vieron Rick Lagina y su equipo en las profundidades de Cape Cod? Esos símbolos, esas piezas de metal y esa cámara sellada que crearon el mayor suspense. ¿Es todo esto solo un barco hundido? ¿O se esconde detrás un tesoro centenario que puede reescribir la historia? Piénsalo. Si realmente se encuentra el tesoro del pirata Sam Bellamy, será el mayor descubrimiento de la historia. Pero si en su interior se encuentran artefactos de caballeros templarios o secretos religiosos, entonces los libros de historia del mundo entero cambiarán. Este suspenso atrae a todos. Ahora es tu turno. ¿Qué opinas? ¿Qué han visto Rick y su equipo a continuación? ¿Se revelará realmente el tesoro de Cape Cod, o el gobierno y las sociedades secretas lo ocultarán para siempre? Si tú tampoco quieres perderte la siguiente parte de este misterio, suscríbete ahora y pulsa el icono de la campana. Porque este viaje de Rick Lagina no ha hecho más que empezar, y lo que saldrá a la luz en la próxima inmersión, esa verdad será más grande de lo que puedas imaginar.